al desarrollo de la humanidad. Y gracias por compartirlo esta mañana justamente. Vamos al plano nacional. Ya está con nosotros el primer invitado, Gustavo Guerra. Él es subcomisionado de la Fuerza Pública. Nos acompaña esta mañana. Gracias, subcomisionado, por acompañarnos. Y el tema pues que vamos a conversar con él esta mañana es la situación del proceso de ascensos en el Ministerio de Seguridad Pública del año 2024. Y es que cientos de miembros de la policía, estoy hablando de miembros del Senafrón, del Senan, quedaron excluidos de ascensos, siendo enviados a sus residencias luego de 30 años de servicio, sin que se les reconociera su derecho legítimo a su último ascenso en la carrera institucional. Subcomisionado, bienvenido aquí a Noticias 180 Minutos para que nos brinde un breve contexto de qué fue lo que ocurrió y cuántas personas están siendo afectadas ante esta decisión. Bienvenido. Claro, buenos días. Gracias por la oportunidad a usted y a su amable radio escuchas. Claro, el proceso de ascenso del año 2024 fue afectado de ciertas formas, donde se atrasó los tiempos de ascensos ya los tiempos estaban estipulados por los decretos 899 de la Policía Nacional, el 900 del Senan y el 901 del Servicio Nacional de Fronteras. ¿A cuántas unidades afecta específicamente? Afecta a un total de 319 unidades. El proceso de ascenso ya estaba estipulado para que los ascensos fueran el día 15 de noviembre del año 2024. Mágicamente, 2 días antes, el 13 de noviembre, se emitió un decreto donde ese proceso estaba a discreción del señor presidente de la República. Perfecto, él es el máximo líder de la fuerza pública, no hay ningún problema. El proceso de ascenso se fue alargando conforme a diferentes decretos hasta el 31 de julio, donde se emitió un nuevo decreto y es donde se enmarcan los ascensos de ahí en adelante. Pero el proceso de ascenso del año 2024 estaba claro con los decretos antes mencionados, donde la fecha de ascenso debería ser el día 15 de noviembre. Se dieron muchas situaciones durante ese proceso de ascenso. Las unidades cumplieron con todo el proceso. Estamos viendo la semana pasada donde el señor ministro, ante la Comisión de Presupuesto, establecía que en el renglón de personal, exclusivamente personal, se hicieron ahorros. ¿Qué pasa con el renglón personal? O sea, son en cuanto al presupuesto de Estado 2024-2025. ¿Qué pasa con ese presupuesto en ese año? Si usted se pide para el personal del Servicio Nacional de Fronteras, Policía Nacional y Senan específicamente, en ese renglón es para asuntos que tengan que ver con el personal, llámese ascensos, viáticos. Entonces, en ese renglón no puede haber ahorros. Y esos ahorros son los que él planteó, que fueron los utilizados para pagar la prima a otros miembros, ex miembros de las diferentes instituciones, que se les ha pagado la prima, pero en base a qué? A que hubo un ahorro en ese renglón personal. Claro, ese ahorro se hizo porque no se dieron los ascensos. Escuchábamos también al señor director de la policía hablando que los ascensos no se dieron porque el personal estaba de vacaciones. En ninguna de las leyes que reglamentan las instituciones, llámese ley 18 de la policía, ley 8 del Senafrón y la ley 93 del Servicio Nacional Aeronaval. En ninguna de esas 3 leyes habla de que estando de vacaciones no se puede ascender al personal. Lo único que no se puede hacer son traslados y destituciones estando en el estado de vacaciones. Son 3 estados. ¿Me escuchas? Ajá. Sí, claro. Si ustedes son amparados por alguna carrera, me está hablando de alguna normativa importante, la ley que los respalda justamente, y hay decretos que de alguna manera impidieron el seguimiento a este proceso. ¿Qué consecuencias genera dentro de la institución como tal, de las personas que ya salieron, y cuáles son las acciones que van a tomar de ahora en adelante? A eso iba a explayarme en cuanto al tema de las leyes. Los decretos leyes hablan de que esta es una carrera a 30 años de servicio.
Los estados que puede estar el personal dentro de las instituciones son activos. Y decía el señor director de la policía, casualmente la comisión de presupuesto la semana pasada, que no fueron ascendidos porque el personal no estaba activo. Uno de los estados, que es el estado activo, indica que todas las acciones de servicio, ya sea turno, libre, licencia, permisos, están dentro del estado activo. O sea que el personal seguía estando activo, estando de vacaciones. El otro estado que está el personal son jubilaciones, y es cuando ya cumple los 30 años de servicio, que es el caso ya nuestro, que cumplimos los 30 años de servicio, y el estado de a disposición, cuando el personal está a órdenes de una autoridad o tiene algún caso pendiente. Para todos los conceptos, en ninguna de las normativas de las diferentes instituciones está establecido que estando de vacaciones no puede ser ascendido, que fue uno de los argumentos que utilizó el director de la policía ante la comisión de presupuesto, por el cual no se dieron los ascensos del año 2024. ¿Qué vamos a hacer? Hoy teníamos una reunión, los exmiembros, y vamos a caminar hasta la Asamblea Legislativa. Nos vamos a reunir en el punto de encuentro cercano a la Policía Nacional, posteriormente a la Asamblea Legislativa y posteriormente a la Presidencia de la República. Esto es una acción que estamos haciendo por el hecho de que nosotros fuimos personas que entregamos 30 años de nuestra vida con una ilusión cuando entramos, que era culminarla con éxito. Nos estipuló que íbamos a alcanzar ese último rango y cumplimos con todo el proceso. Estamos teniendo algunos inconvenientes con su conexión, señor Guerra, justamente vamos a revisarla de inmediato, pero usted tenía alguna interrogante que realizar, ingeniero Blandón. Parece que ya está al aire. A ver. Sí, es que hay mala señal Para acá. que cierre la idea, por favor, tenemos más preguntas. Comisionado, permítame, buenos días y gracias por su presencia aquí. Buenos días, ingeniero. Le habla José Blandón. Mire, yo tengo por formación un gran cariño y respeto por la estructura policíaca y de los estamentos de seguridad de Panamá, y por haber trabajado por varios años en Altos Rijos y ser parte de esa estructura, no de la fuerza misma, sino del comandante en jefe. Y conociendo al ministro Bábrego, que es un militar que yo llamo un hombre que se preocupa por su tropa. A mí se preocupa por su tropa, por su gente. Me preocupa lo que usted está señalando, porque a ver si nos puede ayudar a todos en esto. A los miembros de los estamentos de seguridad, las cosas que más le preocupan, uno es el taponamiento de sus ascensos. Eso crea una desmoralización en las fuerzas de seguridad pública. Dos, los acuartelamientos extenuantes. Cuando yo pongo a la tropa a tener que acuartelarla para que resuelvan problemas que deben ser resueltos por los políticos y no por la policía. Yo estoy creando condiciones malas. La tercera es las facilidades con que se mueven los policías. Por ejemplo, yo veo policías en la línea hacia el interior cuando hay, por ejemplo, Semana Santa, cosas, carnavales, etcétera. Y no hay un suministro de agua, no hay un servicio donde ellos puedan ir, no hay mecanismos de atención para que presten un servicio que usted lo ve fácil, para que usted lo ve parado ahí, pero ellos están bajo el sol, pasando el páramo, el agua, lo que sea. Entonces, ¿cómo es posible, comisionado, que una excusa que no tiene razón de ser? Si la ley dice que usted tiene que hacer los ascensos, usted tiene que hacerlo y punto, se acabó. Eso está en el presupuesto. ¿Por qué esta demora y la creación de esta? Yo he hablado con algunos miembros de su cuerpo, de la policía, que ocasionalmente me encuentro por ahí, y es el mismo tema. ¿Usted cuándo va a hablar de que los ascensos están parados? Y entonces taponamos, por ejemplo, la dirección de la policía para mí debe estar en manos de un experto en policía. ¿Quién es ese? Pues, el que estudió para eso, pues. Entonces queremos en todo el proceso de desmilitarización, entre comillas, hemos reducido la capacidad del mando superior, ¿no?, en términos de una civilidad
que no tiene nada que ver con la regulación que yo le pueda poner. Entonces aquí ahora resulta que cuando está regulado el aumento, a ese aumento, entonces yo le puedo decir, te lo doy cuando yo quiera, o cuando usted está de vacaciones, no hay ninguna excusa. Usted está de vacaciones, usted sigue siendo funcionario. No hay ninguna eliminación de su trabajo. ¿Cómo usted le responde a todo esto? Y el efecto, que es lo que quiero que me interesa que la gente conozca, usted, el efecto que esto está teniendo en la moral, en la conducta, en la actitud frente al trabajo, cuando cosas como estas ocurren. Claro que sí, ingeniero, gracias. Mire, me preguntaba del hecho de la logística en ciertos lugares. El policía trabaja en base a sacrificio. Es un sacrificio permanente, 30 años. Si usted está en su casa, usted tiene que retornar, es el plan de recojo, etcétera. Usted pone su familia en segundo plano porque tiene un compromiso con la patria. Y eso fue lo que hicimos cada uno de nosotros, que cumplimos los 30 años de servicio. Dígase, fui del Servicio Nacional de Fronteras, fui del Servicio Nacional de Fronteras, de la Policía Nacional hay 258 que no ascendieron. La aeronaval ni se diga en esos puntos avanzados en sus islas que están absolutamente, estando en un mismo país, están fuera del alcance de tener una vida normal, común y corriente como cualquier panameño. Es una vida totalmente entregada al servicio. Y decía un general donde yo estudié, el ser policía es un estilo de vida. Claro, es un estilo de vida que nosotros nos entregamos 30 años y por lo menos queremos que el Estado a la final nos resarza ese compromiso que hemos dado 30 años, que es el último ascenso al cual teníamos derecho. Hablaba de la parte de los recursos. En cuanto a la logística, cuando uno va al interior y usted ve los policías que están a la intemperie. Claro, el policía trabaja en base al máximo de ingenio y al mínimo de recursos. El policía tiene que improvisar. Lamentablemente es así. No tenemos los recursos que tienen otros países para el tipo de seguridad. La seguridad cuesta. La seguridad en mi país es costosa y necesita que los hombres y mujeres, que a la final es la parte más valiosa de la institución, tengan todas las herramientas para lograr su cometido, que es brindar paz y seguridad diaria en cada uno de los lugares donde se mantenga. No sé si le respondí. Sí. El licenciado César Ruiloa, abogado, también nos acompaña esta mañana durante el informativo. ¿Tiene algún comentario, algún interrogante, licenciado? Gracias, Lisbeca. Buenos días, ingeniero Blandón. Buenos días al comisionado Gustavo Guerra y buenos días a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy. Bueno, mi formación jurídica me mantiene siempre anclado a las posibilidades desde la ley de revisión y de resolución de los conflictos. Y cuando preliminarmente uno revisa la Constitución Nacional, uno sí se percata que existe la carrera policial. Por supuesto que en el artículo 305, numeral 6, está la carrera policial, al resto de las otras carreras, pero depende del desarrollo legislativo, cuál es la ley específicamente y reglamentos que empiezan a regular este asunto de la carrera policial. ¿Y cuánta falta nos hace cuando hay este debate mantener un marco constitucional que vaya desarrollando? Porque la salida fue el Estado panameño no tiene ejército, ¿no? Y tenemos la fuerza pública, pero más nada, no hay más legislación. Y en la Constitución sí tiene que haber legislación. Porque el comisionado Guerra habla de un derecho adquirido, mi derecho adquirido, nuestro derecho adquirido del último ascenso, ¿ya? Entonces, pero parece que para los actuales regentes eso no es un derecho adquirido, es una interpretación, juegan con la interpretación de la ley, de los espacios de interpretación. Y por eso que tenemos que tener algunas, no sé, me parece que hay un problema pendiente de reforma constitucional para el asunto de la policía y otros temas, y también evitar en la medida de lo posible que los que coyunturalmente den los estamentos y las direcciones y la policía empiezan a interpretar la ley al convenio de que, bueno, no quiero hacer esto o lo otro, pero es la ley lo que lo impone, ¿no? Termino con esto, comisionado. He escuchado entre tarde que van a generar algún tipo de acciones y tal, pero en materia jurídica, el no hacer también hay una posibilidad
de combatirlo, por lo menos en este caso en la sala tercera, ¿no? Un funcionario no hace algo que está obligado, se puede perfectamente demandar en sala tercera. ¿Han verificado esa posibilidad? Sí, buenos días, licenciado Ruilo. Claro que sí. La respuesta que se nos da por parte del Ministerio de Seguridad es que acudamos a la sala tercera en caso tal de que tengamos la opción, más bien nos mandan a la sala tercera, que por parte de ellos no nos van a dar solución. Más sin embargo, recordando las palabras suyas, un acto administrativo puede ser enmendado por el mismo funcionario mediante otro acto administrativo. No debería de darse ese trayecto de una sala tercera a un proceso legal que a la final de repente ni va a ser solucionado en este periodo de gobierno. De repente va a ser solucionado en otro periodo gubernamental y no es el hecho y no debería ser, y vuelvo y caigo en la parte útil y valioso. Nosotros fuimos útiles 30 años, el recurso humano de las instituciones es el más valioso, pero no se le está dando ese valor. Y me decía la licenciada Liz Beica, claro, y cómo ven ustedes cómo queda el personal activo queda desmoralizado. Si no se dieron los ascensos este año, ¿cómo se van a dar los ascensos de ahora en adelante? ¿Cómo se van a dar? Y ya están buscándole muchas opciones, muchas acciones para que no ascienda el personal que tiene que ascender. No es el deber ser. Las reglas deben ser claras, no que 2 días antes que se fueran a dar los ascensos salen con unas reglas que no fueron las reglas que se pactaron y que son las reglas que vienen desde el año 2020, que son los reglamentos de ascenso, el 899, el 900 y el 901 en cada institución. Y mágicamente 2 días antes es que estipulan y crean ese decreto y después crean 3 decretos más que alargan el proceso hasta el 31 de julio del 2025. Y mágicamente muchas de las unidades se fueron de vacaciones, que es la parte que, por eso es que el director de la policía, Julio Moltó, alude de que estando de vacaciones no pueden ser ascendidos, más sin embargo en ninguna de las leyes que reglamentan las instituciones está estipulado que no tengan derecho por sus vacaciones, puesto que el estar de vacaciones es un estado dentro del estado activo. Es una acción de servicio. Comisionado, es que el estar de vacaciones es un derecho constitucional. Usted no lo pueden castigar por utilizar y ejecutar un derecho que usted tiene. Pero, ¿quién interpretó eso? Pero le digo lo siguiente. Uno pareciese que ve el camino de la sala tercera como largo, pero usted habla de la moral de lo que queda. Pero si ya un juez constitucional, un magistrado, define los que vienen, a veces le toca más sacrificio, ¿no? Uno le sigue pidiendo sacrificio a la gente que se ha sacrificado ya, pero ya evita esa discrecionalidad porque vivimos de eso, de pequeñas monarquías, de pequeños estados, y todo el mundo se cree dueño de una interpretación contraria a los derechos de la gente. Claro, licenciado, el funcionario público solo debe acatar lo que dice la ley y no debe hacer interpretaciones, para eso están los magistrados y están los jueces. Estamos claros en eso y parece que hubo una mala interpretación que ha hecho caer en un error y un error garrafal, porque está mandando para su casa a 319 miembros de las diferentes instituciones sin su último salario, sin su último derecho a ascenso y eso en el tiempo, 20 años más, vamos a ponerle, eso tal vez vaya a ser el salario mínimo de aquellos años. Entonces estás obligando a esas familias de esos compañeros, a esos miembros, ex miembros de las instituciones, a que necesariamente tengan que buscar otro trabajo. Necesariamente, de eso de la jubilación no le va a funcionar, no va a ser útil en el tiempo, el valor del dinero en el tiempo. El dinero, quién sabe cuánto va a ser el salario mínimo en 20 años. Van a estar obligados, necesariamente. Esa es una de las prerrogativas que queríamos decir el día de hoy, que lo que se nos ha hecho, 319 miembros de las diferentes instituciones públicas. El único que pedimos es que se nos honre como reservistas, porque mágicamente nosotros en las diferentes leyes pasamos a ser reservistas, y un reservista tiene obligaciones. E inclusive el presidente de la República puede llamarnos en un estado de emergencia al servicio, activo, nuevamente. Entonces nosotros seguimos con ese compromiso por la patria, pero ¿qué pasa con ese sacrificio por la patria, o ese compromiso por la patria más bien, si se ve interrumpido la moral que no le diste lo que tenías que darle en su tiempo a todos esos miembros de las instituciones y sus familias? Porque nosotros mágicamente hay compañeros que son de toda parte del país. Cuando es trasladado tiene que irse de muchas formas, a veces se lleva a su familia o muchas veces queda aislado de su familia. Este es un estilo de vida, vuelvo y le repito, como es
el vivir de un policía, los 30 años. Subcomisionado, y le agradecemos que nos haya compartido esta información aquí en Noticias 180 Minutos. Le agradecemos también que nos mantenga al tanto de qué ocurre luego de estas acciones que van a desarrollar en el día de hoy. No sé si tiene alguna idea final para cerrar justamente porque tenemos que continuar con el informativo. Claro, lo único que pedimos, bueno, que Dios ilumine la mente del presidente de la República, y como ya le dije anteriormente, este fue un acto administrativo, el cual no se le dio el debido, a la debida acción que eran los accesos, y puede ser restituido por otro acto administrativo. Muy bien. Que no tengamos que ir hasta la sala tercera y que nos dé la oportunidad de ascender. Somos reservistas y estamos conformes con el trabajo realizado y el sacrificio que dimos, pero necesitamos que se nos revierta parte de ese sacrificio que dimos a la patria. Muchas gracias por su espacio y muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a dar seguimiento de cerca a este tema, por supuesto, aquí en Noticias 180 Minutos. Gracias al comisionado Gustavo Guerra, que nos acompañó esta mañana justamente para compartirnos esta información. Vamos a hacer una pausa, vamos a actualizarnos desde la provincia de Chiriquí. Tenemos mucho que